Hola, muy buenas. Mi nombre es José Enrique Álvarez Rodríguez y desde la Academia Tecnozubia, Centro de Estudios Tecnozubia en Granada, queríamos daros algunas orientaciones para cumplimentar la solicitud de participación en el procedimiento selectivo al Cuerpo de Maestros 2019. Bueno, en primer lugar, solo tenéis que acceder a la página web de la Junta de Andalucía y desde este enlace que veis aquí en la parte superior, pues tenéis una breve descripción al principio y al final tenemos el enlace a la cumplimentación de la solicitud. Vamos a ver cómo hacer esta opción, que es la forma telemática. Ya sabéis que también está la opción de presentar los papeles de forma impresa en cualquiera de los registros de las delegaciones provinciales. Nosotros vamos a ver esta opción que nos permite hacerlo desde casa y en cualquier momento en este periodo que tenemos desde el día 5, hoy mismo, hasta el día 29 de este mes de abril. Una vez que le hemos dado al enlace, entramos a la página donde nos recuerda, como os decía, la fecha de presentación de papeles del 5 al 29 de abril, y lo primero que tenemos que hacer es incluir nuestro DNI, que yo voy a incluir personalmente, y debajo, bueno, pues tenemos la opción, por si ya teníamos alguna instancia abierta, siempre tenemos que saber el número de instancia, dejárnoslo apuntado. Nos da la opción de recordárnoslo igualmente si no lo recordamos, pero siempre es bueno tenerlo apuntado para poder retomar alguna instancia que tuviésemos abierta. Así que, como yo no tengo ninguna y es la primera, clico en aceptar. Ya habiendo accedido en el enlace, pues accedemos a la cumplimentación de los anexos 1 y 3, que son la documentación a presentar junto con el modelo 046, que es el pago de tasas. Ya sabéis que haciendo la opción telemática es 3 euros más barato, en lugar de 42,20 serían 39,20 euros la cantidad a abonar. Y ese documento 046 junto con estos anexos 1 y 3 son los que presentamos de forma telemática. Sobre el DNI, el Documento Nacional de Identidad, hay una opción que nos permitiría no tener que adjuntarlo después, clicando en ella, la veremos ahora mismo. La primera recomendación es esporádicamente, cada vez que incluyáis ciertos datos, sobre todo de relevancia, pues guardar, darle a este botón de guardar y seguir rellenando, ya que a veces pues la página puede dar algún tipo de fallo o simplemente el ordenador, y que no se nos quede guardado pues el trabajo que llevamos hecho en ciertas ocasiones durante un largo tiempo y una cantidad de esfuerzo. Tenemos por tanto a rellenar el anexo 1 en primer lugar, el 3 viene justo debajo sin necesidad de abandonar la página, y lo primero que nos encontramos es el cuerpo al que vamos a pertenecer, el cuerpo de maestros, algo que no modificamos, y segundo, la especialidad, donde seleccionamos la que queremos, por la que queremos optar a este sistema selectivo: música, educación física, inglés. El turno general, que sería el que la mayoría de la gente optamos, el turno libre, o el turno de discapacidad, para el que la gente que tenga un 33% o superior acreditado, pues deberán adjuntar la certificación en vigor del órgano competente en la que consta que tenemos esa discapacidad reconocida, algo que podemos obviar presentar si ahora después marcamos la casilla de que consentimos que ellos consulten este dato y no evitaríamos presentar este documento, y el dictamen técnico facultativo emitido en el que, bueno, se muestra esta discapacidad y las causas que dan origen a ella. Eso lo tendríamos que adjuntar después a la hora de acabar la solicitud, cuando juntemos los documentos necesarios. Volviendo a la solicitud, pues ahora seleccionamos la provincia. Sale el listado de las 8 provincias y simplemente seleccionamos en la que queremos opositar. Algo que en principio nos van a mantener y nos van a respetar, a no ser que entregásemos los papeles quizá de los últimos días, y debido a la reorganización de personal para tener la misma gente en todos los tribunales, pues pudieran movernos de provincia. Cliquemos por ejemplo en Granada. Continuamos ahora. La primera pestaña es para nuestra voluntad de formar parte de las bolsas de trabajo, con lo cual algo que todos vamos a clicar, porque nos gustaría, si no sacásemos plaza o nos llamasen para una interinidad, para una vacante,
nos gustaría pertenecer a esa bolsa de trabajo, obviamente. Y luego el 1.6 es para formar parte de la bolsa de trabajo bilingüe. No me deja por la razón de que tengo aquí marcado lengua extranjera e inglés. Y las lenguas extranjeras, tanto inglés como francés, no me dejan participar en las bolsas bilingües. Para participar en una bolsa bilingüe lo pueden hacer el resto de especialidades. Si ya le clico infantil me dejaría decir que sí, puedo estar en la bolsa infantil bilingüe, en la bolsa de educación física bilingüe, también me dejaría, en la bolsa de música bilingüe, de primaria bilingüe, obviamente. Lo que no me dejan son las especialidades, como por ejemplo PT, obviamente, o AL tampoco, igual que las lenguas extranjeras. El resto de especialidades me permitirían participar también en la bolsa de trabajo bilingüe, siempre y cuando acredite mínimo un nivel de B2. Un nivel de B2 que encontramos en nuestra convocatoria. Si nos vamos directamente al punto 8, donde aparece el punto 2 del baremo, la sección 2 del baremo, están los títulos de francés B2, C1, C2, inglés B2, C1, C2, alemán B2, C1, C2, acreditando uno de estos títulos posteriormente, cuando acabe de rellenar mi anexo 1 y 3, nos dejarían pertenecer a una de estas bolsas. Continuamos rellenando nuestra solicitud. Ahora viene el apartado 2 de este anexo 1, que son todos los datos personales. Bueno, pues apellido, segundo apellido, nombre, fecha de nacimiento. El DNI ya sale porque lo incluí en primer lugar cuando empecé a rellenar la solicitud, nacionalidad española. Como ya me detecta automáticamente el DNI y la nacionalidad, me sale exento de la prueba de conocimiento del castellano, si no, pues tendría que marcarlo. Sexo, domicilio, teléfono, provincia, municipio, código postal y correo electrónico, nada que objetar. Y la parte donde os comentaba que podemos evitar presentar el DNI, subir el DNI, porque aquí ya presto mi consentimiento a que consulten mis datos de identidad. Si clicase en no, pues tendría que subir el DNI, así como puedo ser requerido a presentar ciertos documentos que ellos no puedan consultar de forma autónoma, con lo cual yo siempre recomiendo, bueno, pues que prestemos nuestro consentimiento y eso que nos evitamos, como mínimo, no solo juntar el DNI aquí, sino en cualquier otro momento, bueno, pues algún otro requerimiento. A continuación, aquí marcaría la gente que se presente por discapacidad, si acredita esa discapacidad, incapacidad laboral, discapacidad intelectual, mental. Si le clican, pues ya aquí sale el porcentaje, mínimo un 33%, el tipo de discapacidad, y aquí sería cuando esta gente que opta por el turno de discapacidad puede evitar presentar el documento que dijimos antes aquí, adjuntar certificación en vigor del órgano competente, porque decía salvo que haya prestado su consentimiento expreso a la consulta. Si hemos expresado ese consentimiento aquí, pues ya no necesitaríamos juntar ese certificado. Lo vamos a dejar en que no acreditamos discapacidad, que es la mayoría de los opositores, y seguimos. Continuamos con el título que me permite acceder a esta oposición. Aquí sale la variedad de títulos que hay, los grados, último grado de educación infantil o primaria, título de maestro, que era con el anterior magisterio, el título de profesorado de EGB, la educación general básica, o de maestro de enseñanza primaria, clicando en cualquiera de ellos, por ejemplo, el grado de educación primaria, que es el más actual, la fecha de obtención de ese título y el centro de expedición, la universidad que permite o que expide ese título que nos permite opositar. Seguimos con el apartado 5. Si vamos a rellenar ahora, como os decía, de forma telemática, y vamos a entregar de forma telemática el documento 046, que es el pago de tasas, pues tenemos la bonificación que os comentaba de 3 euros, y en vez de pagar 42,20 solo tendría que abonar 39,20, con lo cual diría que sí me acojo si lo voy a hacer de esta forma telemática. Si lo quisiese entregar en papel, pues serían 42,20 y debería de hacerlo en una de las, como os decía al principio, en alguno de los registros de las consejerías. La idea es hacerlo telemáticamente todo, que es lo que estamos viendo en este vídeo, con lo cual dejamos el sí y continuamos con el anexo 3. Ya hemos acabado el 1, que son los datos personales, y vamos a pasar a rellenar nuestros destinos, códigos, etcétera. El segundo documento lo comenzamos con la opción que
en caso de que alguien lo necesite o lo quiera solicitar, puede pasar a situación de inactividad en alguna de las bolsas en las que se encuentre. Habíamos seleccionado primaria previamente al principio, con lo cual dentro de las bolsas que podemos estar en primaria, que es primaria o alguna de las especialidades bilingües, me puedo pasar a la situación de inactivo. Algo que, bueno, no señalo porque normalmente no es una opción, queremos estar en las bolsas y trabajar lo antes posible. Y pasamos al siguiente apartado. En este caso, la gente que está en dos bolsas puede optar a estar solo en una de ellas. Aquí, por tanto, seleccionaríamos una de esas bolsas. Si en el caso de que estoy, por ejemplo, en primaria o en primaria y en francés, por ejemplo, podría optar en estar solo en una de estas. La seleccionaría y simplemente clico en ella y ya me sale. Dejo que quiero estar en esta bolsa. Hecho esto, pues continuamos ahora a pedir los puestos ordinarios específicos, incluidos puestos bilingües. ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a pedir los puestos por los que queremos concursar. Para ello, lo primero que tenemos es un listado de puestos, simplemente para verlo. Aquí tenemos nuestros códigos que pertenecen a cada especialidad y tras los códigos que pertenecen a cada una, los puestos ordinarios por los que opositamos, tenemos los de perfil bilingüe por si queremos pedirlos y previamente lo habíamos solicitado y habíamos dicho que teníamos ese perfil bilingüe con un B2, C1 o C2 de alguno de esos tres idiomas. Y por último, los puestos específicos. Los puestos específicos se pueden pedir los de compensación, se pueden pedir los de EOE y solo la gente de educación especial, PT, y la gente de AL pueden pedir los programas de transición a la vida adulta y laboral y los de FP básica de alumnado de necesidades educativas especiales. Este sería el código de pedagogía terapéutica, el de audición y lenguaje, ambos aquí de nuevo, y pidiendo puestos también en un instituto de educación secundaria. En los IES pues también podríamos hacerlo con otro código diferente, que es el de PT secundaria o AL secundaria. Aquí tenemos simplemente el listado, lo que queremos ahora es seleccionarlo, con lo cual le vamos a dar al enlace derecho que tenemos y aquí es donde podemos poner el código. Pues si quiero opositar por, teníamos marcado primaria por primaria, pues le daría aquí. Si quiero añadir otra para estar en tener ese puesto de esas bolsas, por ejemplo primaria, en el caso que tenga primaria bilingüe inglés, pues también lo seleccionaría y veis que aquí a la derecha se van añadiendo para finalmente seleccionar y aceptar. He dado aquí por tanto los puestos que habíamos solicitado y además por orden de preferencia. Si alguien había obviamente solicitado una especialidad diferente, como en vez de primaria, lengua extranjera, inglés, por ejemplo, pues obviamente las bolsas y los puestos que tienen que solicitar son los de lengua extranjera. Aquí mismo se pueden quitar e ir poniendo, quitamos esos de primaria, ponemos lengua extranjera, idioma extranjero inglés secundaria, pero lengua extranjera inglés primaria, por ejemplo, y siempre igual, seleccionar, ¿vale? Si alguien hubiese puesto una, obviamente la primera que pongo está claro que es la especialidad por la que opto y la que he seleccionado, y en puestos sucesivos si tengo otras habilitaciones. Si pusiera alguna por la que no estoy acreditado, simplemente me la quitarían, no la tendrían en cuenta y no hay más preocupación. Pasamos por tanto al momento de rellenar si queremos alguna o solicitamos alguna reducción de jornada por algún motivo, un tercio o media jornada por guarda legal, cuidado familiar o razones particulares. En principio clicamos en no lo solicita y pasamos ahora a rellenar las provincias según diferentes factores. Vamos a ver el primero, que es el punto 6 de este anexo 3, que es en el caso de resultar integrado en alguna bolsa de trabajo, es decir, cuando no saco la plaza, no llego a sacar la plaza, pero me quedo de integrante de la bolsa de trabajo por la que he opositado. En este caso habíamos marcado la última lengua extranjera y vamos a opositar por inglés. Y aquí marco las provincias, ya he marcado previamente algunas, no hay que saberse los números de memoria en ningún momento, simplemente aparecen en blanco. Dándole aquí a seleccionar provincias, pues simplemente las marco, por ejemplo Granada, segunda Jaén, tercera Almería, en el orden que quiera, y como siempre aquí a seleccionar. En este apartado 6 tenemos un mínimo de 2, al menos 2, entre 2 y 8. Solo podría seleccionar una, haciendo aquí en este punto 6.1
marcar un sí en caso de acreditar una enfermedad grave del apartado 11.1. Entonces sí podría consignar solo una provincia, pero por regla general mínimo 2 y hasta la 8 por orden de preferencia. Os comentaba era en caso de no sacar la plaza para la hora de adjudicación de vacantes, formando parte como interino de esa bolsa. ¿Qué pasa si saco la plaza? Ahí ya no es un mínimo de 2. En este punto 7 está en el caso de resultar seleccionado en el procedimiento selectivo, es decir, sacar una plaza. Aquí sí tengo que consignar las 8 provincias, todas, por orden de preferencia. O sea, ya sí tendría que ponerlas todas en el orden en que yo quiera, en el que me interese a mí personalmente, y aceptar. Si no las seleccionase, se pondrían solas por defecto y por orden alfabético, así que es importante que lo hagáis bien. Como os decía, el punto 6, en caso de no sacar plaza, pero quedarme como las bolsas, en la bolsa y a la hora de darme vacantes para todo el año, y esto es si saco la plaza, el punto 7. Ahora el punto 8 es, de nuevo como el 6, si no saco la plaza, pero tampoco me dan una vacante, sino es para las sustituciones. A la hora de sustituciones, que pueden ser para una semana, un mes o casi todo el curso, me deja ya poner, aunque sea, si quiero solo una, podría seleccionar si quiero solo trabajar en Granada, pues podría seleccionar solo Granada. Las bolsas luego es cierto que van bajando, bueno, de unas provincias a otras de manera similar, y hay veces que te encuentras pues en la provincia donde vives muy cerca y en otras provincias bastante más lejanas pues también muy cerca, y dices, mira, por un día o 2 días o una semana o 2 semanas pues voy a trabajar en un sitio más lejos que en casa. Bueno, sinceramente con las ganas que tenemos y bueno, al final lo que deseamos es formar parte del cuerpo de maestros. Es algo personal de cada uno, pero yo sí que rellenaría casi todas, o por lo menos las más cercanas y a las que no me importa moverme para una sustitución, aunque sea corta. Por último, esta es la parte un poco más latazo. Tenemos 120 códigos que tenemos que rellenar y son los centros o localidades que solicitamos. Se puede pedir tanto por centro como por localidad. Le damos aquí y nos sale seleccionar provincia, localidades por provincia o centros, es decir, pueblos o el centro en sí, la ciudad, o los colegios. Por ejemplo, si yo quiero pedir de primero, imaginaos que vivo en Granada y digo, bueno, pues por ejemplo en el pueblo Albolote, el primero, imaginaos que hay 4 colegios. Si yo selecciono este código, ya le aparece el número 1 porque lo tengo en posición 1, y después quiero pedir Alfacar y quiero pedir Alhama. Imaginaos que en Albolote hay 4 colegios. Yo con solo marcar ese código ya estoy pidiendo los 4. Al haber marcado Alfacar, estoy pidiendo los colegios que hay en Alfacar. Todos, si hay 3, pues 3. Y en Alhama de Granada, si hay 3, 3. Y si hay 2, 2. Y si hay 1, pues 1. Pero estaría pidiendo solo, o sea, estaría pidiendo todos esos colegios. Quizás aceptar en 3 códigos, a lo mejor he pedido 10 colegios, porque hay 4, 3 y 3. ¿Qué pasa si hay voy a seguir pidiendo códigos, si hay alguna localidad en el que hay pues 4 colegios y hay 2 que no quiero? Entonces no tendría que seleccionar por provincia, tendría que seleccionar por centros. Aquí, si me voy a Granada, me salen los colegios uno por uno, aquí ordenados por pueblos, como decía en Albolote, y fijaos cuánto hay. Yo estaría pidiendo todos esos al haber clicado en el código Albolote. Sin embargo, imaginaos que en un pueblo en el que haya varios colegios, Baza, por ejemplo, que hay varios, digo, pues quiero este y quiero este, pero los otros 2 no me gustan. Pues entonces tendría que marcarlos individualmente, porque si marcase el código Baza aquí en localidades, estaría pidiéndolos todos. Si hay 2 que no quiero por alguna razón ir, tendría que marcar los de Baza de forma individual cada uno, con lo cual perdería más códigos. Veis algunos que hay CPER, por ejemplo, eso es educación permanente, son códigos específicos. De esos códigos, los centros específicos no se os dan por defecto. Es decir, que no se os dan por defecto, pues si nos vamos a la convocatoria, al anexo 4, tenéis los puestos ordinarios, después los bilingües y por último los puestos específicos, estos que mencionábamos antes. Los colegios de compensación
el EOE, los CEPER que veíais antes, que son los centros de educación permanente, los centros de difícil desempeño y los colegios públicos rurales, esos colegios no los dan habiendo pedido albolote. En albolote, por ejemplo, si veis, nos vamos por centro, Granada. Hay ciertos, como por ejemplo, aquí, aquí, Concepción Arenal, es un CEPER, Centro de Educación Permanente. Ese no entraría, aunque he pedido el código, lo quito, aunque he pedido el código albolote, con lo cual he pedido a ver, salgo, cerrar. Aunque he pedido el código albolote, no estoy optando a ese CEPER porque es un puesto específico, los de educación permanente, los centros penitenciarios, los centros adultos y los centros públicos rurales. Eso no entrarían, estaría solo pidiendo los centros CEIP normales, ¿vale? Con lo cual eso es lo que voy haciendo, voy poniendo por localidad, aquí como veis, o centros específicos si no quiero la localidad. Cuanto más localidad pidamos, más centros abarcamos y mucho más podemos pedir en esos 120 códigos. Yo aconsejo que abarquéis lo máximo posible. ¿Y cómo lo suelo pedir yo? Pues de cercanía a lejanía, algo similar al que os muestro ahora mismo. Yo suelo abrir el Google Maps. Imaginaros que por ejemplo vivo en Albolote, que es donde ponía el primer destino. Y desde ahí voy pidiendo, pues voy haciendo círculos. Si yo vivo aquí en Albolote, digo, bueno, pues lo primero que me interesa es Albolote, por eso lo he pedido, y después voy abriendo, digo, pues si tengo cerca Peligros, pido Peligros, luego pido Maracena, luego pido Atarfe, luego pido Sierra Elvira, pido Chaparral, y ya he pedido todo esto, este anillo primero, después sigo abriendo un poco más, digo, pues después me interesa pedir desde aquí Pinos Puente, Caparacena, Calicasas, Huevejar, Jun, y voy así abriendo un poco Granada Capital, Belicena, y voy abriendo cada vez un poco más los círculos. Obviamente, si pedimos localidades, siempre vamos a abarcar más centros, y bueno, yo siempre recomiendo pedir por localidad por eso, porque al final en los 120 códigos hemos pedido muchísimos sitios que si lo hacemos por centro en 120 códigos son 120 centros que al final no salimos mucho de los alrededores y es probable que no nos den ninguno de esos y nos den al final por defecto alguno, bueno, pues quizás en otra punta. Así que si no hay coles especialmente conflictivos que no queráis en las localidades, pues pedid por localidad, que abarcáis siempre todos los coles del mismo, y dejaros los códigos de centro, estos de la columna de la derecha, pues en caso de que haya alguno en concreto de que no queráis, ¿vale? Entonces pues por ejemplo si tengo aquí Armilla, en el que hay varios colegios, pues ya pediría este y este, que son los que me interesan, pero para el resto me voy a ir a Granada y voy a ir pidiendo las localidades. Veis que se van marcando por orden de preferencia, tanto de localidad como si os movéis después a alguna localidad en concreto en la que queráis mirar por centro y marcarse, os van poniendo siempre por orden de preferencia conforme los vais clicando y le dais a guardar. Una vez aquí, además, si algún centro decidís que lo queréis más arriba, quiero antes el Buñuelas que el Buñol, pues lo puedo mover para arriba, lo puedo mover para abajo, puedo añadir en medio, si olvidé alguno, añadir huecos para meterlo o eliminarlos también. Me pregunta si quiero hacerlo y lo elimino. Una vez que ya he rellenado mis 120 códigos, como os decía previamente, guardad y seguir rellenando a menudo porque puede borrarse, puede irse la página, en fin, más vale prevenir que curar. Y cuando acabe mis 120 códigos, pues ya valido y cierro la instancia, la dejo finalizada. Una vez que le dé aquí a validar y cerrar, pues os sale confirme que quiere cerrar y sale el número incluso de solicitud, del cual aceptáis y pasáis a la página del pago del 146, pago telemático de tasas. Podríamos generar el PDF, como os decía, y presentarlo en una delegación, pero nosotros vamos a hacerlo telemático, con lo cual clicamos aquí y ya nos vamos
pago con tarjeta, sin certificado digital, nos da la opción de con, sin certificado digital, le daremos ahí y pagamos, como veis sale 3 euros más barato, el 32,20. A ver, le damos a pagar, ahí tenéis el título, bueno, vuestra anexo 1 y 3 con todos vuestros apellidos, nombre, apellidos que habéis incluido, toda la información, los códigos que habéis pedido, en fin, ahí sale todo y procedemos simplemente a pagar esa instancia mediante la oficina virtual. Aquí pues ya meteríamos nuestro número de tarjeta y dejamos la solicitud hecha. Es muy importante que al final cuando paguéis esperéis que se os va a imprimir un certificado en el que sale en la parte superior. Yo voy a enseñar ahora algunos de los archivos que yo he presentado para otras cosas, concursos de traslado y demás, el certificado con el sello. Por ejemplo, os muestro uno. Por ejemplo, este es un modelo. No nos podemos ir nunca ni quedarnos tranquilos si no nos aparece nuestro recibo, y en la parte siempre superior pues pone el registro de entrada, como el que os harían si lo presentaseis de forma presencial, con vuestro número de registro, vuestra fecha, vuestra hora, ¿vale? Así que nunca os quedéis tranquilas y tranquilos hasta que no os salga vuestro certificado. Con ese certificado ya no tenéis problema. El año pasado dio algunos problemas la aplicación, la gente pensaba que había generado su archivo, había presentado los papeles de forma correcta y se quedó fuera sin poder hacer la oposición porque no llegó a descargarse ya este registro de entrada, este papel con el sello arriba a la derecha. Así que es muy importante que hasta que no lo tengáis pues no cerréis la ventana de la página ni nada. Una vez que lo tengáis pues ya no hay problema. Nada, pues espero que os haya servido el pequeño tutorial para rellenar la instancia, que haya sido de utilidad, y como siempre pues desde Tecnozubia estamos dispuestos a ayudaros en todo lo que necesitéis. Muchas gracias y mucha suerte en la oposición.